Trastornos de la conducta alimentaria. En un video anterior hablamos sobre los factores que involucran o que predisponen a padecer algún TCA. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más sobre el tema, empezando por cuáles son los tipos de TCA. Además abordaremos factores personales, variables psicológicas y el contexto de la persona. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, los trastornos de la conducta alimentaria se clasifican en las siguientes: anorexia nervosa, bulimia nervosa, trastorno por atracón, el TCAN, que es trastorno de la conducta alimentaria no especificado, PICA, trastorno por rumiación, trastorno por evitación o restricción de alimentos. TCA-NE es un TCA no especificado, pero no cumple con ninguno de los criterios de diagnóstico. Antes de continuar con la descripción de cada uno de los TCA, no está de más mencionar que si crees que tú o alguna persona está padeciendo algún tipo de TCA, es indispensable que acudas con un profesional de la salud para que tengas una valoración completa. Y además ahí podrás encontrar la ayuda que necesites. Hey, antes de continuar con el video, recuerda que puedes darle me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, eso no te cuesta nada y a mí me ayuda para seguir creando contenido. De igual manera, compártelo en tus diferentes redes sociales, así podremos seguir creciendo. Anorexia nervosa. Se caracteriza por los siguientes puntos: restricción y reducción de la ingesta calórica, que provoca una pérdida significativa del peso corporal. La pérdida de peso puede venir dada por la restricción de los alimentos, acompañada de ejercicio físico intenso, o bien por autoprovocarse el vómito, y abusando del uso de diuréticos y laxantes, miedo intenso a ganar peso o convertirse en una persona obesa, o conducta persistente que interviene en la pérdida de peso o en su aumento. La insatisfacción corporal. Suele haber una alteración en la percepción de tu propio peso y de la silueta corporal. La persona, a pesar de tener un índice corporal bajo, que es inferior a 18.5, puede verse grasa y con medidas desproporcionadas. A pesar de la pérdida de peso objetiva, las personas afectadas presentan un temor intenso de llegar a ser obesas. Hay una distorsión importante dentro de la imagen corporal, con preocupación extrema por la dieta, figura y peso. Presentan conductas de evitación de la comida con acciones compensatorias para contrarrestar lo que ingiere, como es la hiperactividad física desmesurada, y además de las conductas de purga. Bulimia nervosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por los siguientes puntos: episodios de atracones, en los que se ingiere una gran cantidad de alimento en un espacio de tiempo muy corto, y que generalmente lo hace en secreto. Presencia de conductas compensatorias inadecuadas para intentar rebajar un poco los efectos de la sobreingesta de alimentos. Preocupación por la silueta y el peso. Aún así, no se producen necesariamente alteraciones en el peso, ya que tanto pueden presentar un peso normal, estar bajos de peso o tener obesidad. La bulimia nervosa pasa fácilmente desapercibida. La persona vive con sentimientos de vergüenza y de culpa. Por ese motivo no se suele pedir ayuda, a no ser que el problema se extienda, y ahí es cuando en verdad se busca la ayuda necesaria, pero es hasta ese punto en el que ya no puede más y necesita de otra persona que pueda estar junto con ella para apoyarla o apoyarlo. Trastorno por atracón. Este se caracteriza por los siguientes puntos: episodios de ingesta compulsiva de forma frecuente. Tiene muchas similitudes con la bulimia nervosa. La diferencia principal entre uno y otro es que en el trastorno por atracón no se suele tener conductas compensatorias. Al no haber estas conductas compensatorias, en la mayoría de las ocasiones hay un gran aumento de peso y en muchas de las ocasiones puede llegar a obesidad. Otro punto es una profunda sensación de malestar al recordar los atracones. Es habitual que estas personas lleguen a presentar también síntomas depresivos. Una de las consecuencias más habituales de este trastorno es sufrir sobrepeso u obesidad, con los riesgos que conllevan para la salud, que sería la diabetes, la hipertensión, el colesterol, etc. Trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Son habitualmente cuadros incompletos de anorexia nervosa o bulimia nervosa, tanto porque se encuentran en su inicio o porque están en proceso de recuperación. Por lo tanto, existen síntomas relacionados con la conducta alimentaria,
pero no cumplen suficientes criterios de diagnóstico de anorexia o bulimia. Por ejemplo, hablamos de uno de estos trastornos cuando una persona presenta restricción, una baja de peso, distorsión de la imagen corporal, pero no presenta amenorrea. Otro caso sería una persona que presenta atracones y purgas, pero con una frecuencia baja y o regular. El hecho de que sea un cuadro incompleto de anorexia o de bulimia no quiere decir que sea menos grave o que no necesite algún tratamiento. Entre un 3 a un 5% de la población sufre uno de estos trastornos no especificados de la conducta alimentaria. Otros trastornos de la conducta alimentaria. El DSM-5 en su última versión contiene los criterios para diagnosticar trastornos mentales. Incluye dentro de los apartados de los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos como el PICA, el trastorno por rumiación y el trastorno de la ingesta alimentaria de inicio a la infancia. El PICA es un trastorno que consiste en ingerir sustancias no nutritivas, como por ejemplo arena o yeso. Es más habitual durante la infancia y en algunos casos se presenta en algunos niños que presentan autismo o retraso mental. Trastorno por rumiación. Este trastorno se caracteriza por las regurgitaciones repetidas de alimento que van desde el estómago hacia la boca, donde estos se vuelven a masticar. Estas regurgitaciones hacen incompatible el mantenimiento del peso corporal. Trastorno de evitación o restricción de los alimentos. Este trastorno implica un rechazo a la alimentación y variaciones extremadamente caprichosas de lo que es una conducta alimentaria normal. Puede acompañarse de un trastorno de rumiación. La siguiente historia fue creada por una inteligencia artificial llamada ChatGPT 3.5. Detrás de la sonrisa. La lucha silenciosa de Laura. Conocemos a Laura, una joven de 19 años, que parecía tenerlo todo. Era inteligente, extrovertida y con un gran círculo de amigos. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante, se ocultaba una lucha silenciosa, con un trastorno de la conducta alimentaria. La historia de Laura se remonta a su adolescencia, cuando comenzó a experimentar presiones significativas, tanto del punto de vista psicológico como de su contexto. Laura era una estudiante sobresaliente y siempre buscaba la aprobación de sus padres y también de sus profesores. Esta presión por el éxito académico se convirtió en una fuente constante de estrés para ella. Además, el entorno de Laura contribuyó a su lucha. Sus amigos estaban obsesionados con las apariencias y además de la delgadez. Las conversaciones sobre dietas y cuerpos ideales eran comunes. Laura se sintió presionada a cumplir estos estándares irreales de belleza, creyendo que ser aceptada y querida dependía de su apariencia física. Laura desarrolló una imagen distorsionada de su cuerpo y comenzó a obsesionarse con la comida y el control de su peso. Comenzó a saltarse comidas, reducir drásticamente su ingesta calórica y hacer ejercicio en exceso. Sentía que nunca era lo suficientemente delgada, y esto la sumió en una espiral de autocrítica y ansiedad. Además de los factores psicológicos, el contexto de Laura también desempeñó un papel importante en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. La presión de sus amigos, la influencia de los medios de comunicación y de la idealización de la delgadez contribuyeron a la percepción distorsionada de su cuerpo y su alimentación. La historia de Laura pone en manifiesto la complejidad de los factores psicológicos y del contexto que puede predisponer a alguien a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Las presiones académicas, sociales y culturales pueden ejercer una influencia significativa en las personas sobre la percepción que tenemos de nosotros mismos y nuestra relación con la comida. Esta historia subraya la importancia de la educación y la concienciación sobre la salud mental y la autoaceptación, asimismo de cómo ofrecer apoyo a aquellos que pueden estar luchando con estos trastornos. Aunque el ideal de delgadez, impuesto en las sociedades occidentales, produce altos niveles de insatisfacción corporal en porcentajes elevadísimos de la población, con consecuencias negativas en muchos ámbitos de la vida de las mujeres. Solo algunas de ellas desarrollan TCA. Hay diferencias individuales que hacen más vulnerables a algunas personas a desarrollar un TCA. Diferencias de carácter biológico, genético, psicológico y contextual que interactúan entre sí. Los rasgos psicológicos se consideran indicadores estables de diferencias individuales en el patrón típico de pensamiento, emoción o de comportamiento a través
de las situaciones que influyen en los acontecimientos ambientales al entorno, tales como las presiones socioculturales a adelgazar. Algunos rasgos de personalidad que han mostrado ser predictivos del desarrollo de síntomas de trastornos de la conducta alimentaria son el perfeccionismo, la emocionalidad negativa, neuroticismo y o síntomas depresivos, la baja autoestima y la impulsividad o urgencia negativa. El perfeccionismo aparece como un importante factor de riesgo y mantenimiento para la patología alimentaria, tanto en muestras clínicas como no clínicas. Las personas con TCA a menudo presentan altos niveles de perfeccionismo desadaptativo, que contribuye al mantenimiento de su trastorno, llevándolos a adherirse a reglas estrictas sobre qué, cuándo y cómo deben comer, poniendo excesivo énfasis en conseguir el cuerpo delgado ideal y siendo extremadamente críticos cuando no se cumplen sus expectativas. Varios estudios longitudinales han encontrado un alto nivel de perfeccionismo. Predice el inicio del síndrome de anorexia, síntomas bulímicos y atracones. Las presiones sociales para adelgazar, tanto del entorno próxico como los medianos familiares y amigos, como del contexto sociocultural amplio, al incidir en personas especialmente vulnerables, disminuye aún más su autoestima, a veces generada por la inadecuación del cuidado familiar, tanto por exceso, sobreprotección, como por defecto, desatención, falta de apoyo, abuso, la insatisfacción personal, incluida la insatisfacción con la propia apariencia, puede encontrar una salida en la práctica de dietas o de síntomas bulímicos, como un intento para aproximarse a la ideal cultural de la delgadez. Los TCA son multifactoriales y pueden ser muy complejos en la forma de cual deben de tratarse. Nuevamente hago énfasis en acercarse a profesionales de la salud con el fin de poder tener un diagnóstico certero lo más pronto posible y además tener tu tratamiento pertinente. Hola, mi nombre es Alejandro Tapia. El día de hoy hablamos un poco más sobre el tema de los TCA. Ya lo habíamos abordado en un video anterior, pero con este ya se complementa un poco más la información. Recuerda que puedes dejar en los comentarios tus dudas o si quieres dejar algún tema para un próximo video también lo puedes hacer. Nos vemos en el siguiente. Bye.